CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es miércoles 8 de febrero de 2012. Gracias por estar con nosotros. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos a nuestros cibernautas y a quienes nos acompañan también en Canal 25 a las 9 de la noche. Este día vamos a reflexionar sobre el estado de la seguridad pública en el país, de los cambios que se impulsan por las nuevas autoridades, también de una situación más crítica que es el asesinato de soldados y policías, entre otros temas relacionados. Nos acompaña en nuestros estudios Rodrigo Ávila, ex director de la Policía Nacional Civil. Rodrigo, bienvenido, un gusto. William, muchísimas gracias y un saludo a todos los amigos, todas las personas que nos están viendo en este momento por el internet. Un gran gusto estar con ustedes y sobre todo un saludo también a los amigos y amigas que nos están viendo allá en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Bueno, perfecto. Para comenzar, Rodrigo, hablemos un poco sobre los cambios. De inmediato lo que tenemos ya esta semana es justamente los relevos que han habido al interior del ministerio. Bueno, comenzó esto desde el año pasado, la salida de Manuel Melgar como ministro de Justicia y Seguridad, luego vino la salida del director de la policía, el señor Asensio, Henry Campos como viceministro de Justicia, y ahora ya tenemos los nuevos titulares en esas instituciones. ¿Qué implicaciones tienen esos cambios a mitad de periodo presidencial, desde su punto de vista? Obviamente para mí es un reconocimiento de que el tema de la seguridad pública iba mal. Y esto, al final, yo siempre lo he dicho, no es un tema de policía únicamente, es un tema de políticas públicas y es un tema de falta de plan. En lo particular yo puedo decir de que el comisionado Asensio es una gran persona, fue todo el tiempo en que trabajamos juntos un excelente profesional, pero ahí el tema es de que aquí hizo falta un esfuerzo de Estado, hizo falta un plan de gobierno, hizo falta una política consecuente, hizo falta una estrategia coherente. Y al final lo que sucedió es que los índices delictivos en los primeros 2 años de este gobierno se dispararon a índices que en la historia de nuestro país no tienen precedente. Perdone, cuando usted estuvo como director de la Policía Nacional Civil, ¿cuántos homicidios habían diarios? Bueno, depende. Cuando estuve la primera vez, estábamos hablando de 4 o 5 homicidios, no, menos, 3 homicidios. Pero estamos hablando ya por el 94, ¿no? Sí, el 94. Cuando agarro la policía la segunda vez, la agarro en un momento crítico en el año 2006, cuando en la década de los 90 hemos tenido uno de los peores momentos. Vinieron aquellas deportaciones masivas de personas directamente desde las cárceles en los Estados Unidos. Teníamos desgraciadamente tuvimos un plan que no fue plan tampoco, fue más que todo una cosa mediática, como el mano dura, que al final tenía muy buenas intenciones y lo que sea, pero no tenía una concreción, y de hecho el presidente lo sabía. El presidente por eso decidió realizar ciertos cambios, me pidió que regresara yo a la policía en el año 2006. Los índices delictivos en ese entonces andábamos como por 13, 11 homicidios diarios, y estuvimos 2 años más en la policía, y cuando entregamos la policía eso lo habíamos bajado básicamente a 7 homicidios diarios otra vez. O sea, se había logrado bajar en un porcentaje altísimo. Vaya, pero entonces, perdone, lo que tenemos en este momento de 2006 para 2012, lo que tenemos entonces es que hemos vuelto a ese nivel de homicidios. No, se ha sobrepasado. Se ha sobrepasado. Se ha sobrepasado. Solo por estamos hablando de 2 homicidios diarios. Solo por darle una idea, en 2006, 3.400 y pico de homicidios. En el año. En el año. Y el año pasado, si mal no recuerdo, fueron 4.350 y algo. O sea que estamos hablando de un incremento de más de 1.000 homicidios, pues, o sea, es una barbaridad. O sea, realmente es un porcentaje altísimo el que subió. O sea, estamos hablando de un incremento casi del 30%, cuando... pero al final tenemos que reconocer algo, William. El tema de los homicidios es el reflejo de otra cosa. El tema de los homicidios es el reflejo del accionar
de las pandillas, es el reflejo de la cimentación de una cultura de violencia, es el reflejo de una falta de respuesta por parte del Estado, es un reflejo de la necesidad de incrementar la capacidad del Estado para poder responder ante una situación especial, que no se ha tomado como una situación especial. Yo por eso creo que a la luz de lo que estamos viendo, el golpe de timón ha sido grande y no había otra, yo creo que el presidente no tenía otra alternativa de que tratar de generar un golpe de timón en este tema, porque la seguridad básicamente es lo que está afectando todo en El Salvador. Exactamente, la pero economía, el sentimiento de bienestar, el tema de desarrollo del país está siendo afectado de una manera tremendísima. Pero el golpe de timón en este momento, lo que tenemos a la vista es únicamente el cambio de personas. O sea, hoy por hoy lo que estamos viendo es cambio de personas. Digo, porque todavía, claro, el mismo ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, ha dicho que el ataque frontal a esta situación lo tendremos en más o menos 2 meses. Es decir, que no puede ser de inmediato, pero ahí mismo, ahí mismo estamos viendo ya un cambio inmediato de actitud. ¿Cuál fue la actitud de los 2 primeros años de este gobierno? Echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Una actitud pilática, de lavarse las manos y decir que este problema, aunque hubiese incrementado, era una herencia, que obviamente si se hubiese sido efectivo, lo menos que se hubiera esperado de este gobierno era que se hubiesen estabilizado las cifras para después ir a una tendencia a la baja en cuanto al accionar delictivo, pero no, lo que hubo fue un incremento y lo que tuvimos fue un discurso incoherente y un discurso simplemente de no asumir responsabilidad, de echarle la culpa a otros, de ver hacia atrás, cuando hoy lo que tenemos es unas autoridades, tenemos autoridades de seguridad pública que han asumido su responsabilidad, están hablando de acciones concretas y yo creo que es un cambio positivo porque hoy se está viendo el tema tal cual es. O sea, yo he escuchado al ministro Munguía Payés hablar de que aquí el problema son principalmente las pandillas y su accionar, y yo creo que él tiene razón. Entonces yo siento que hoy sí hay una coherencia, no solamente en el discurso, sino que espero también que al final esto se traduzca en una coherencia en las acciones que se tienen que tomar desde el Ejecutivo y el conjunto más grande de acciones que se tienen que tomar como Estado, como país, donde todos los salvadoreños obviamente tenemos que contribuir. Debo hacer una pausa, vamos a ir tratando de desgranar un poco esto a medida que avancemos con la entrevista. Vamos a la pausa comercial. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el Dr. Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bueno, ingeniero, nos decía usted en el segmento pasado que lo que hizo falta, estamos hablando de esta administración, de la administración Funes, hizo falta un esfuerzo de Estado, plan de gobierno, decía usted, de una política consecuente, de una estrategia coherente. De un plan, al fin. De un plan. Pero bueno, pero en este país se ha tenido planes
digo, porque usted también reconocía en ese evento pasado que cuando usted estuvo hubo el plan mano dura. Que sí, se pero que ese no fue un plan, ese fue un pero se reconoció mediático. que fue una cuestión mediática. Sí, pero entonces vuelvo a la pregunta, ajá. O sea, ¿ha habido planes en claro este país que sí, en claro esa que materia? sí, claro que sí. Y por ¿Y eso... por qué estamos en por donde eso, estamos? por eso, si nosotros vemos las cifras, y no es porque yo fui director en esa época, porque al final se hizo un esfuerzo que no solo dependió de la policía, hubo un esfuerzo a partir del año 2000, finales del 2005, en la que primero se hicieron reformas consecuentes al Código Procesal Penal. Se le dio vida a la capacidad, se generó un mecanismo que le dio capacidad a las instituciones de seguridad pública para combatir la extorsión. Antes la extorsión no era ni siquiera delito hasta que no se consumara la entrega de dinero. Se hicieron las reformas consecuentes. Por cierto, en aquel entonces el FMLN se opuso a eso. Se crearon los juzgados especializados. Se creó la ley contra el crimen organizado y los delitos de realización compleja, que ha sido la base desde el año 2006 hasta ahora para poder combatir a los narcotraficantes, a los robacarros, a las bandas y a los pandilleros, lo que le dio básicamente también validez a la figura de las asociaciones ilícitas. Tenemos los juzgados especializados. Tuvimos el plan Sarisa, que dio como resultado que bajaran delitos como el robo de vehículos en 32%, los asaltos bajaron en 40%, el robo de ganado en 68%, los homicidios en 13,5%, y en fin, las figuras delictivas más importantes bajaron, porque hubo un plan. Se crearon las fuerzas de tarea con la Fiscalía, se creó, y usted recordará, William, y los amigos que nos escuchan, se creó la División Antihomicidios, se fortaleció la DECO, se repotenció el laboratorio, se repotenciaron las investigaciones, se repotenció el Centro de Inteligencia Policial, se creó el CAT con los americanos, el Centro Regional Antipandillas, se creó el GOPES, se creó la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales, se crearon nuevas unidades, se creó la FTA. ¿Dónde está el quiebre entonces? Es decir, ¿dónde es que llega un momento en que, porque al final todo esto, de lo que estamos hablando, se mide en resultados? Claro. Y lo que tenemos es, 12, 13... Bueno, y ahí están las cifras, Entonces, en el 2006... ¿dónde está el quiebre? ¿En qué momento es que, a pesar de todos esos planes, lo que tenemos es que ha habido un crecimiento exponencial y estamos donde eso se da en el 2009, cuando inicia, desgraciadamente, una nueva gestión, básicamente se aniquilan las posibilidades operativas de varias de las unidades, se hace una recomposición al interior de la policía, donde desgraciadamente se utilizan algunos criterios eminentemente ideológicos. La gente buena se separa de sus cargos y se ponen en un escritorio, y usted, creo que todos los salvadoreños hemos oído de la famosa palabra del famoso congelador o el famoso freezer, donde tienen un montón de gente capacitada y buena que simplemente la tienen ahí leyendo los diarios todo el día sin hacer nada. Se desarticularon algunas de las unidades especiales, hubo un divorcio entre la Fiscalía y la Policía antes, y voy a dar un ejemplo muy claro. En esos años donde tuvimos un gran éxito, y de hecho voy a hacer un pequeño paréntesis, en el año 2005, 2006, principios de 2006, el problema número uno de los salvadoreños llegó a ser la delincuencia, y esto quedó relegado. Cuando yo fui candidato a la presidencia, incluso en mi discurso yo no hablaba mucho de la delincuencia, ¿usted se acuerda? No hablaba mucho de los temas, porque quedó relegado en términos de importancia en las encuestas públicas a un cuarto lugar. O sea, otros temas económicos, empleo, desarrollo, otros temas que fueron más importantes. O sea, no estaba el tema de seguridad pública en primer lugar. Estuvo en primer lugar en el año 2005 y después se relegó. No, estaba en cuarto lugar. Pero hoy es el tema número uno de nuevo. Porque la preocupación de la gente era el tema de la expectativa, era sobre el económico. El tema de las extorsiones en los barrios, las extorsiones a la gente, los asesinatos, las extorsiones, el chantaje, no existía en los niveles que existen ahora. El tema el accionar de las pandillas no estaba como ahora. Entonces, ¿qué pasa? Hubo acciones y planes muy concretos, y voy a dar ese ejemplo. En el año 2006, la Fuerza de Tarea Anti-Extorsiones era una unidad que precisamente se creó para combatir las extorsiones que estaban incipientemente afectando de una manera tremenda a la población. Se creó esa unidad y en la misma
en el mismo edificio, en el mismo recinto, operaban y trabajaban fiscales que eran los que dirigían funcionalmente, o los que tienen que dirigir funcionalmente la investigación, con los investigadores. Trabajaban como un conjunto, como un equipo. Y hoy la Fiscalía se fue de vuelta para sus edificios, de vuelta para sus oficinas, y la Fiscalía y la Policía agarró para otro lado. O sea que ya no hay una... En 2009. Eso se desarticuló en el 2009. Ya. La DECO, básicamente la DECO, que era una unidad con una capacidad operativa tremenda, fue desarticulada. Entonces, eso afectó. Y por otro lado, se debilitó la figura de los jueces especiales, incluso se empezó a hablar a nivel de Corte Suprema de Justicia de que eran inconstitucionales y tal. En vez de apoyarlos, en vez de incrementar y apoyar los juzgados especializados, se debilitó a los juzgados especializados. Entonces, este tema no solo es únicamente de lo que se hizo o dejó de hacer en la policía. Perfecto. Pasaron muchas cosas y vinieron otros nuevos fenómenos, como por ejemplo el accionar del narcotráfico internacional, que poco a poco fue permeando también dentro del ámbito de las pandillas. Entonces, como que pasaron varias cosas que complicaron la situación. En los centros penales hubo una holgura, ya no se habló de hacer más rígido el sistema penitenciario para los pandilleros, sino que por el contrario hubo más holgura, hubo más permisividad. Entonces, al final todo esto resultó en que las pandillas se sintieran más a sus anchas. Entonces, y afectaran más a la población. ¿Cómo califica usted los 2 años y medio de este gobierno entonces en materia de seguridad pública? Nefastos, terribles. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Es más, yo he sido muy crítico, constructivo. Yo no me he dedicado a destruir con las palabras como ellos lo hacían. Yo me he dedicado a simplemente hacer propuestas constructivas cuando se me ha invitado como conocedor de la materia. Pero eso lo dice la población. Y hoy por hoy se escucha. Yo hoy por lo menos tengo un poco de esperanza de que en El Salvador va a haber algunas mejoras en la seguridad pública. Si bien ha habido un repunte negativo, como una reacción del mismo crimen ante las declaraciones de las nuevas autoridades, pero eso es lógico. Ahora, pero lo que estamos presenciando ahora es de las nuevas autoridades, me refiero por los cambios, por las primeras declaraciones que uno ha escuchado de estos planes que están diseñando que todavía no se ejecutan, y sobre todo por los reacomodos al interior de algunos puestos policiales, gente que había pasado, como usted dice, de alguna forma al congelador, ahora lo vemos otra vez en puestos operativos claves. Eso es ¿Significa entonces que estamos volviendo un poco a los orígenes o estamos volviendo a lo que se tenía en 2009? Es decir, ¿se ha dado marcha atrás? ¿Este gobierno ha dado marcha atrás o no? Yo creo que este gobierno está tratando de primero utilizar los mecanismos que han dado prueba que funcionaron. Segundo, está haciendo algo importantísimo, está reconociendo la coyuntura del momento y está catalogando la situación delictiva como una situación especial para la cual hay que presentar o responder con también soluciones especiales, y eso creo que es bueno. O sea, antes yo no escuché ningún plan, yo no escuché ninguna situación, todo lo que escuché fue un discurso politiquero y todo lo que escuché fue una evasión total de responsabilidad. ¿Usted tiene otras expectativas con los cambios que han habido ya en este momento? Es que he visto concretamente que las cosas se quieren hacer distinto. Y he visto que se tiene una claridad de enfoque sobre lo que está realmente sucediendo. Lo que pasa es que también aquí hay otras situaciones. La respuesta ante esto, y se ha criticado, por ejemplo, muchas cosas en cuanto a los nuevos nombramientos. Lo importante es que la respuesta se adecue a la realidad y la respuesta sea una respuesta de carácter, primero, policial, consecuente, potenciando las investigaciones, básicamente dándole énfasis al tema de la investigación criminal, de la aportación de prueba. Y segundo, que también haya respuestas coherentes de parte del Estado. Tenemos una ley antipandillas que fue un producto eminentemente político y mediático ante una situación tremenda que se dio, como aquel incendio y asesinato de las personas en un microbús en Mexicanos. Pero tenemos esa ley antipandillas, no ha servido absolutamente para nada. Y aquí en su programa, William, con ustedes sentados aquí, usted me preguntó cuáles eran las expectativas que yo tenía de esa ley, y le dije ninguna, porque esa ley no sirve absolutamente para nada. Hay que derogarla y hay que básicamente ampliar una ley que sí ha funcionado, que ahí está, que es la ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja, e incorporar el tema de las pandillas a esa ley
que funciona y que fue la que le dio vida precisamente a los juzgados especializados. Entonces, aquí no tenemos que reinventar la rueda, sino que simplemente utilizar los instrumentos que ya han probado ser funcionales, que ya han probado ser efectivos, y ser creativos y ser en este caso ser también pero muy ágiles para poder implementar nuevos mecanismos. Yo creo que por lo menos las nuevas autoridades han dado una luz y una esperanza de que por ahí quieren que vayan las cosas. Perfecto, vamos a hacer otra pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bueno, está con nosotros en nuestros estudios Rodrigo Ávila, ex director de la Policía Nacional Civil. Rodrigo, pero entonces, ¿usted pensaría que si estas autoridades, las nuevas autoridades, sí tienen claro el diagnóstico? Es decir, el problema, que ese es un buen paso. Muchos dicen, bueno, eso ya es importante, tener un buen diagnóstico. Pero el asunto es las medidas. De todo lo que se está escuchando, de algunas luces que han comenzado a dar los funcionarios, por ejemplo, el ministro Munguía Payés, que habla de crear un subsistema de leyes, se ha hablado de un estado de excepción focalizado, de cómo controlar que los menores de edad puedan andar caminando, no sé, de 8 de la noche a 6 de la mañana o a 5, ese tipo de medidas. Si es posible que las analicemos un poco separadas. Bueno, yo no he estado de acuerdo nunca con incluso el concepto de estado de excepción, porque el estado de excepción suspende las garantías a los ciudadanos en general. De hecho, y de ahí su nombre, estado de excepción. Aunque sea focalizado. Sí, lo que pasa es que hay tres maneras de focalizarlo. Se focaliza, un estado de excepción se puede focalizar por el sujeto al que afecta, se puede focalizar por tiempo y se puede focalizar por espacio. O sea, tiempo es de qué horas a qué horas, digamos, funciona un estado de excepción, un esquema de toque de queda. Espacio, o sea, definirlo en ciertas zonas precisamente afectadas. La zona geográfica. Zona geográfica afectada por el accionar criminal. Y yo le agregaría un elemento más, que es el tema del sujeto al cual afecta. Y esto no es tampoco algo que no ha sido hecho en otros países. Yo sí estoy de acuerdo con medidas de excepción. No necesariamente con un estado de excepción, pero sí con medidas de excepción orientadas precisamente a los pandilleros. Y ¿cómo sería esto? Ok, el ejemplo más claro que ha funcionado, y yo lo mencioné también en el programa que tuvimos el año pasado, William, es lo que hicieron en Los Ángeles, la policía de Los Ángeles, con los juzgados, con los fiscales y jueces de distrito de Los Ángeles, donde hicieron las famosas Anti-Gang Injunction Laws. Esas son leyes específicas que fueron muy exitosas en reducir en más del 70% la incidencia de hechos delictivos violentos por parte de las pandillas. El primer distrito donde implementaron este programa y estas leyes fue en Rampart, en Los Ángeles. ¿Qué era eso en esencia? Es decir, era básicamente restringir la movilidad
restringir las capacidades de acción de aquellas personas vinculadas con las pandillas, aquellas personas que han sido fichadas como pandilleros, aquellas personas relacionadas o asociadas con grupos criminales, o todos aquellos que están cumpliendo una medida de libertad condicional o que han salido anticipadamente bajo fianza o que han salido porque se les ha adelantado la pena. Aquí, ¿cómo operaría esto traducido aquí en al Salvador? Traducido a El Salvador. Más de la mitad de los pandilleros activos en El Salvador han estado presos. Exacto. Por ende, uno, ya se sabe que son o han sido miembros de la pandilla. Dos, la cuarta o quinta parte, y eso depende del lugar geográfico, pero por ejemplo en lugares como Colón, en La Libertad, como allá, como Lourdes, Colón, más de la quinta parte de todos los pandilleros que andan en la calle han sido pues dejados en libertad y se les ha beneficiado con alguna especie han tenido alguna especie de beneficio carcelario, o sea, se les ha adelantado la pena, se les ha dejado ir por alguna razón, pero habían sido procesados o están siguiendo un proceso criminal. Esa es la quinta parte de todos ellos. Entonces, a esas personas, no al ciudadano común y corriente, no a todos los menores de edad, sino que a esas personas se les restringen ciertos derechos. Y voy a ejemplificar con lo que se hace en Los Ángeles. Estas personas, primero, no pueden acercarse a menores de edad que no sean del segundo grado de consanguinidad de ellos. ¿Por qué? Porque precisamente estos adultos que son pandilleros, o son activos en las pandillas, reclutan menores para hechos delictivos. Dos, estas personas no pueden estar después de las 10:30 de la noche en determinados lugares públicos. Pueden estar sentados enfrente de su casa, pero no pueden estar enfrente de un bar, no pueden estar enfrente de una discoteca y no pueden estar, mucho menos durante el día, cerca de una escuela a un radio de tantos metros o tantas millas o lo que sea, cerca de una escuela. Vaya, pero todo eso no puede, el ingeniero le demanda tener todo un dispositivo que le permita tener control sobre esta gente. Es decir, bueno, es que mire, la policía ya sabe quiénes son y cuál es el dispositivo que tienen en Estados Unidos. Sí, porque ¿de qué puede servir todas las medidas si al final el tipo siente de que nadie lo vigila? Entonces, en los Estados Unidos, primero, ya la policía, y aquí ya existe, antes teníamos el famoso concepto del PIPCOM, de la policía orientada, que tenía conocimiento pleno de las situaciones en los barrios. La policía ya tiene un archivo donde están ahí básicamente catalogados, ahí están en ese catálogo todos los pandilleros y sus asociados en El Salvador, por lo menos los que tienen conocimiento de la policía, que son el 90% de los activos. Esas personas existe un registro de huellas digitales que en los Estados Unidos incluso, pese a que hicieron una excepcionalidad para los menores de edad, todas esas personas tienen un registro de huellas digitales. Y los patrullas de la policía están equipados con un pequeño lector de huellas digitales, que antes era una tecnología muy cara, William, pero ahora está en las empresas. Entra la gente y pone el dedito en las computadoras. Usted quiere encender su computadora, ya las computadoras personales vienen con un dispositivo, el fingerpad, donde usted pone el dedo, lee su huella. O sea, ya los lectores de huellas digitales son tecnología en esta época accesible. ¿Se puede instalar en las patrullas para que no es una tecnología cara para El Salvador, es una tecnología que ahora es accesible. Y ya existe una base de huellas digitales que se comenzó precisamente cuando este servidor era director de la policía, con un programa de ficha digital, con un programa AFIS. Entonces, lo que hacen estas patrullas es que cuando identifican a una persona en la calle que tiene las características de ser pandillero, le piden que ponga el dedo en ese aparato, en esa computadora que andan, e inmediatamente identifican si esa persona es pandillero asociado a las pandillas y está incumpliendo las normas de excepción que se han puesto ahí. Y si él incumple, automáticamente se lo llevan, lo meten a la cárcel de nuevo. Entonces lo que han logrado es un impacto tan grande porque ahora el pandillero respeta la ley, respeta a la policía y no andan con miramientos. El que incumple lo que esté establecido y el juez le dice, ok, usted va a salir con libertad condicional, pero usted no puede tomar un trago, usted no puede andar en estado de ebriedad, usted no se puede acercar a alguien que esté fumando marihuana, usted no puede hacer esto y lo otro. Y si lo hace, esa persona va a la cárcel sin derecho a fianza, sin derecho a disminución de la pena. Entonces, eso puede precisamente ser muy efectivo aquí. Y el tema de que en la noche estos pandilleros no pueden andar pululando. El tema otro,
que estos pandilleros no pueden andar con un celular. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si un pandillero lo encuentran con un celular que no está a nombre de él, va preso de inmediato. Entonces, vamos a obligar que a los pandilleros que usan celulares para extorsionar a la gente, los obliguemos a que si andan con un celular, ese celular esté registrado a nombre de ese pandillero. Si no, esa es una de las regulaciones que se da en esta ley. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, William, que serían altamente efectivas, pero eso no es como llegar a limitarle en los derechos a toda la gente. O sea, porque al final yo creo que no es injusto que, mire, después de haber aguantado, de estar aguantando tanto y tanta cosa de las pandillas, tanto embate de las pandillas, todavía la población lo sobrecarguemos y le digamos y le ordenemos que no pueda salir de su casa después de la noche. No, estas restricciones, estas medidas de excepción tienen que ser orientadas a las pandillas y a sus asociados. Perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos una pausa comercial y regresamos con más. Después de un esfuerzo conjunto entre las vendedoras y la alcaldía de San Marcos por la construcción de un mercado digno, el alcalde Dr. Fidel Fuentes y su consejo ha hecho realidad el sueño de más de 800 comerciantes, inaugurando un mercado moderno, ordenado, seguro y con amplio parqueo. El Dr. Fidel Fuentes y su gobierno transforma San Marcos en un polo de desarrollo socioproductivo al servicio de sus ciudadanos. San Marcos no te falla. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ingeniero, y en medio de todo esto, por ejemplo, usted, con este tipo de disposiciones que mencionaba el segmento pasado, ¿usted cree que se puede ahorrar todo ese nivel de, no sé, de confrontación que puede haber en un momento determinado entre estos esfuerzos con el tema del respeto de derechos humanos? Por supuesto, porque aquí se está orientando el tema a aquellos que son parte de una estructura criminal, que son pandilleros o que son asociados de los pandilleros. Y al final esto no tiene que reñir con los derechos y libertades de los ciudadanos trabajadores y honrados. ¿Y cómo diferenciar? Bueno, para eso es que necesitamos también algunas reformas a la ley. Y voy a dar el ejemplo. Tenemos ya una ley, William, que paradójicamente prohíbe las pandillas. Las prescribe, la ley de prescripción de pandillas, y de ahí el nombre. Pero esa ley no establece ninguna regla para determinar quién es pandillero o no. No hay reglas de evidencia ni reglas de pruebas para determinar quiin es pandillero. Bueno, es una ley por gusto, o sea. Entonces es una ley por gusto. O sea, entonces démosle vida a esa ley. Primero, yo paradójicamente aquí voy a decir algo. Para darle vida a esa ley, primero hay que matarla, hay que derogar esa ley, hacerla nueva o incorporarla a la ley contra crimen organizado y hacer un catálogo. Un catálogo de evidencia, o como en otros lugares se llaman reglas de la evidencia, y elementos que determinen quién es pandillero. Y voy a dar uno, que ridículamente aquí en El Salvador no se toma. Aquí los pandilleros escogen a qué cárcel van. Cuando el juez los va a mandar a una cárcel, el abogado defensor, ya sea público o privado, dice, mire, mi cliente quiere ir a la cárcel tal, porque el juez pregunta. O sea, le dan esa opción. Aquí se da. Y es más, le preguntan cuando lo están procesando aquí a un fulano, mire, ¿y usted de qué pandilla es? Y él inmediatamente dice, yo soy de la 18 o yo soy de la MS. Porque a los pandilleros de la 18 o la MS no les gusta ir a Mariona, ni les gusta ir a Panteos. Les gusta ir a los penales exclusivos para ellos, que son Quezaltepeque, que son Ciudad Barrios, que son Chalatenango y que son Cojutepeque. A ellos les gusta ir a los penales donde están los mareros. Ahora, entonces, pero el juez les pregunta porque la ley le dicta a él hacer eso. ¿O por qué? Más que todo como medida de protección para el mismo pandillero, porque después muchos pandilleros alegan que cuando llegan a los penales donde no están los pandilleros, a ellos los agreden.
Entonces ellos quieren estar con su majada, quieren estar con su grupo, quieren estar con su estructura. Entonces los pandilleros todos ahí se van a Ciudad Barrios. ¿Quién en su sano juicio, que no es pandillero, va a pedir que lo manden al penal de pandilleros? Ya el hecho de pedir que lo manden a Ciudad Barrios o el hecho de haber estado recluido en el penal exclusivo de pandilleros lo convierte en pandillero. Esa es una prueba, pero aquí eso como que no existiera. Entonces, aquí estamos obviando ver lo lógico. Cuando administramos justicia en El Salvador, cuando ejercemos, cuando desarrollamos lo que dicen las leyes, estamos obviando ver lo lógico, estamos dejando la razón, estamos dejando la lógica, estamos dejando el interés sagrado del pueblo salvadoreño a la seguridad a un lado. Y no se toman esas cosas como elemento. Y lo que necesitamos es, como digo, esos elementos que precisamente le den a las autoridades, a la fiscalía, a la policía y a los mismos jueces, elementos para poder procesar a los pandilleros y a sus asociados. Mire, necesitamos aquí primero, yo le cambiaría el tema de la ley, el nombre o la denominación a eso de las extorsiones. Extorsión es otra cosa. Aquí lo que tenemos es una coacción intimidatoria retributiva que ahora piden en El Salvador, y ese es el problema a lo ancho y largo de El Salvador, es endémico, de que a las personas que tienen un negocito, a las personas que tienen un trabajo, a las personas que quieren pasar a una comunidad, les piden dinero, su amenaza de que si no lo hacen, si no entregan dinero, les van a hacer daño. Eso es la coacción famosa que aquí llamamos extorsión. Entonces, deberíamos de tener un decreto especial transitorio para darle tratamiento, que aquí el que agarre un teléfono para extorsionar, el que mande una carta para extorsionar, o el que reciba aunque sea $1 o una moneda de 25 centavos en virtud de una intimidación a otro, que se vaya a la cárcel 6 años sin miramiento. Si hacemos eso y le damos el tratamiento adecuado al tema ese de las mal llamadas extorsiones, aquí va a bajar todo el índice criminal, perfecto, comenzando por los homicidios, que hoy son parte, resultantes del tema de las extorsiones. Vimos la semana pasada cómo aquí cerquita, a escasos metros de residencia presidencial, ahí en El Escalón, en el redondel de Lamaferrer, han matado a 2 carpinteros de Zacatecoluca que llegaron a trabajar a la parroquia de Cristo Redentor simplemente porque se negaron a darle extorsión a unos muchachitos, a unos hipotes que no pasaban de los 16 años. Y como ellos se negaron a darles renta por el trabajo que estaban haciendo ellos en la parroquia, en la parada de buses, enfrente de todo el mundo, les mataron. Y lo peor es que la comunidad, allá en Cristo Redentor, sabe quiénes son, sabe cómo se llaman, qué hicieron, qué han hecho anteriormente, y hasta para dónde se fueron. Son miembros, son cipotes, jovencitos, parte de esa comunidad. Perfecto. Entonces, y es secreto a voces y nadie dice nada. Entonces lo que necesitamos es que las leyes se adecúen, primero para que la gente tenga la capacidad de participar y aportar y denunciar sin miedo, y por otro lado, más instrumentos procesales para que las autoridades puedan atender lo que ya se sabe es secreto a voces, aportando pruebas. Ahora, pero mientras estamos haciendo estos análisis, ingeniero, está claro que la escalada de violencia ha ido a otros niveles. Ahora estamos viendo, claro, por ejemplo, 40 muertos, 40 muertos el fin de semana, otro tipo en un día. Pero estamos viendo además otro tipo de asesinatos, claro, de policías y de militares. Claro. Hablemos de este tema en particular del asesinato de policías y militares después de la pausa comercial. Volvemos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos.
única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, estamos conversando con el ingeniero Rodrigo Ávila, ex director de la Policía Nacional Civil. Le decía en el segmento pasado, la escalada de violencia, es decir, ya se pasó del asesinato, usted decía el ejemplo de los 2 carpinteros que fueron asesinados en la iglesia, que trabajaban en la iglesia Rondelma Ferrer, aquí cerca, y porque no pagaron una extorsión fueron asesinados. Pero eso lo hemos estado viendo en los últimos años. Lo que no habíamos visto desde hace algunos meses, digamos, para acá, era el asesinato recurrente de policías y particularmente de soldados, cabos o gente. Claro, y los están asesinando cerca de las comunidades donde viven, cerca de sus barrios y colonias. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque este ya es otro tipo de claro, funcionarios, eso es miembros de la Fuerza Armada y la Policía asesinados en su tiempo libre. ¿Cuál es el arma principal que tenía durante los años 80 el narcotráfico en Colombia y que hoy está demostrando tener el narcotráfico mexicano? Es el dinero. El dinero para poder armar ejércitos privados, el dinero para poder contratar sicarios, el dinero para poder controlar voluntades comprar voluntades de funcionarios. O sea, el patrimonio principal de los narcotraficantes es el dinero. Y de ahí que salieron y surgieron también los esfuerzos para crear leyes antilavado de dinero, claro, quitándoles el principal recurso que tienen los narcotraficantes. Lo mismo tenemos que hacer con los mareros, con la diferencia que los mareros no tienen como principal recurso el dinero. El principal recurso que tienen los mareros, los pandilleros, es el miedo, es el terror que ellos producen en la población y en la ciudadanía. Y parte de ese patrimonio que tienen, ese instrumento, esa herramienta que tienen los pandilleros, la están hoy potenciando a nivel de llegar a matar miembros de la policía y miembros del ejército en su tiempo libre. Porque ellos también son ciudadanos y viven en las comunidades. Entonces están mandando un mensaje claro y están generando miedo entre los miembros de estas instituciones. Ahora hay policías que no actúan porque tienen miedo de que les maten a sus hijos y les mandan mensajes y les dicen, sí, vos me podés meter preso o vos podés actuar, pero te tenés que quedar callado porque mientras vos estés trabajando, tus hijos van a estar en la comunidad. Claro. Entonces, esto es todavía una razón mayor para reconocer que el problema es especial y que por ende requiere de medidas especiales de Estado, de medidas especiales donde no critiquemos esas mociones de hacer nuevas leyes y tomar nuevas medidas, catalogándolas de restrictivas o catalogándolas de represivas o de abusivas de los derechos humanos, sino que por el contrario, lo que tenemos que es que darnos cuenta de que aquí hay una guerra entre el bien y el mal, una guerra que no tiene que tener colores partidarios, que no tiene que tener colores ideológicos, que no tiene que tener también matices dogmáticos. Aquí nos tenemos todos que poner en la misma sintonía y apoyar al Estado, apoyar a las autoridades y por supuesto, creo que las autoridades tienen que ser humildes en reconocer lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo que están haciendo bien y también, sobre todo, lo que están haciendo mal para dejarse ayudar. Aquí ahora, tienen que entrar los gremios, las universidades. Esto ya es grave, es decir, es gravísimo. Porque miedo ya tiene la sociedad y tiene miedo cuando no denuncia. Sí, pero mire, si miedo tiene la sociedad, pero ahora estamos escalando a que tengan miedo los operadores del sistema de justicia. Pero si el miedo entra a nivel de la Policía Nacional Civil, a nivel de los efectivos del ejército, o sea, ¿qué nos queda en este país? Lo que nos llega es, lo que nos queda es que esto va a ser, en tema de seguridad, un Estado fallido y que desgraciadamente va a suceder algo muy grave, que es que algunas personas, ante su falta de credibilidad en el Estado, y su respuesta, van a comenzar a tomarse la justicia por sus manos y van a poder empezar a ver cosas que se salgan totalmente del control.
Eso es peligroso. Entonces, por eso, antes que... pero ese escenario es real, ese ha escenario en otros países. No solo es real, sino que en nuestro país, si seguimos como vamos, es inminente, William. Por ende, y por eso, y de ahí la importancia real de que hagamos cosas verdaderamente efectivas. Y por eso es que lejos de criticar y lejos de ponerme yo, mire, a mí me da tristeza en los últimos 3 o 4 semanas, aquí la discusión de muchos políticos, de muchos analistas, de muchos mal llamados expertos en seguridad, se ha dado en criticar la procedencia de las nuevas autoridades de seguridad pública. O sea, eso es para mí una discusión estéril. Se han dado a la tarea de criticar eso cuando lo que queremos es respuestas. Y no importa si ellos fueron militares, al contrario, yo creo que si va a ayudar, pues que ayude. La cosa es que la respuesta no tiene que ser militar, la respuesta tiene que ser policial. Y hay que ayudarles a que sea una buena respuesta. Pero el punto es que ojalá tengan éxito y ojalá sean efectivos y ojalá toda la sociedad les ayude, porque el pueblo salvadoreño lo que necesita a gritos es seguridad. Ya no aguantamos. Y si seguimos como vamos, tristemente usted va a ser profeta, porque vamos a llegar a un estado de calamidad donde aquí va a ser ya peor que el viejo oeste, sálvese quien pueda, pues. Bien, hacemos otra pausa comercial, regresamos. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el doctor Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos quedan algunos minutos todavía de la entrevista, ingeniero, pero bueno, lo que tenemos de señales en este momento son señales positivas de hacia dónde se quiere caminar. Pero volvemos al punto, es decir, eso habrá que esperar algunos días, un par de meses quizás, porque el ministro Munguía Payés decía por lo menos 2 meses y medio para comenzar a ver ya resultados concretos. Claro, si es que tampoco se puede hacer magia en esto. Y los reajustes tardan. Cuando nosotros hicimos el plan Sarizá lo implementamos ya en la práctica, o sea, ya en el terreno, en el mes de mayo del año 2007, y los resultados comenzaron a verse en noviembre, en octubre, noviembre. Ya para el año siguiente, pues sí se tuvieron resultados muy favorables. Ahora, el punto es que este es un tema de país. Y urge que se hagan cosas, como digo, que sin llegar a violentar los derechos de todos los buenos salvadoreños, porque eso no conviene tampoco. Sí se generen nuevos instrumentos para poder combatir a los que todos sabemos son responsables de esto. Y lo peor es que hay una degeneración social en esto, porque las pandillas ya son un grupo social, tienen una base social. Los parámetros de bien y de mal en estas personas, en los miembros de las pandillas, están trastocados. O sea, los valores culturales, todo el esquema valórico en ellos es distinto al que podría tener una persona común y corriente. Entonces, es un tema que también tiene que también conlleva a una respuesta de carácter social. O sea, el tema sí es cierto. Hay que atenderlo primariamente en este momento con la represión y con el combate frontal al crimen, pero también hay que equiparar a esto un tema preventivo
que no es de inmediato. A estos muchachos no se les puede decir que no extorsionen porque aunque se les ofrezca un trabajo, ellos lo van a rechazar, como ha sucedido ya muchas veces. O sea, ellos rechazan un trabajo, ellos rechazan un oficio porque les es mucho más rentable estar extorsionando, claro, y vivir lo que ellos llaman $250 mensuales, la vida loca, que lo que se ganan en una tarde haciendo una extorsión. Entonces, hay que atender esto desde la perspectiva social. Los grupos delictivos relacionados a las pandillas ya tienen una base social. Ya hay personas, familias enteras que dependen económicamente del quehacer delictivo de las pandillas. Y para ellos está bien, ya es un modo de vida. Y lo peor es que en las comunidades ya la gente lo está viendo como algo normal. Entonces, William, cuando esto sucede, tenemos que ver el tema desde la perspectiva real como es, tenemos que verlo en su justa dimensión y medida, y yo creo, por lo menos, que lo esperanzador de este momento es que las nuevas autoridades están hablando en ese mismo sentido, a diferencia de las de antes. Entonces, ahorita estamos en el proceso de las elecciones, la expectativa de todo el mundo está centrada y los esfuerzos de los partidos, de los políticos y de todos los que en este momento pudieran tener una influencia grande en esto están centrados en elecciones, tanto elecciones legislativas y de alcaldes como las legislaciones de Corte Suprema de Justicia. Sí, yo espero que después de pasados estos momentos de elecciones, verdaderamente se empiece a discutir el tema de una manera seria, donde la gente se desprenda verdaderamente de los sesgos, como digo, partidarios, políticos, ideológicos, de los intereses personales y sobre todo de los dogmatismos teóricos que tanto daño nos han hecho. Aquí en El Salvador, esos que han venido con teorías de otros países, con esos postulados rígidos del garantismo y esos judicial, nos han hecho un daño horroroso. Nos han hecho un daño tremendo y hoy tenemos que ser más prácticos. Los salvadoreños tenemos capacidad de resolver nuestros problemas. No necesitamos que venga un experto de un país europeo o de otro lado que nunca ha entrado en la campanera y que nunca ha visto a un marero cara a cara, a que nos venga a decir qué tenemos que hacer. Yo creo que los salvadoreños sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que podemos hacer y ojalá después de las elecciones lo hagamos. Nos quedan todavía algunos minutos, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos en esos últimos minutos, quisiera que me enumerara las acciones que se podrían impulsar ya y que no necesariamente tienen que implicar reformas de ley, sobre todo por el tiempo que eso lleva, porque estamos hablando de una reforma de ley que tiene que ser sometida al Pleno, consideraciones de los diputados, estamos en campaña, se puede llevar 1, 2, 3 meses una discusión de esa. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se pueden impulsar que sean de inmediato, sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa? Vamos a una pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, ingeniero, solo nos quedan 3 minutitos, muy rápido entonces. Le decía cuáles son las acciones que se pueden impulsar ya y que no necesariamente requieren de ese procedimiento tan engorroso, a veces prolongado, que pase a la discusión de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, ¿con qué podría comenzar ya? Bueno, uno, retomar los esfuerzos conjuntos entre Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil
dándole de nuevo vida a las fuerzas de tarea conjuntas, Fiscalía, PNC. Esto a nivel de las unidades especializadas. Otra cosa que se puede hacer de inmediato, y esto el órgano judicial lo puede hacer sin mayor permiso, es potenciar los juzgados especializados. Actualmente hay 8 tribunales especializados, están los 2 del centro, los 2 de Oriente, los 2 de San Miguel y las cámaras. Básicamente aquí se necesitan por lo menos el doble de juzgados especializados, y eso lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia sin pedirle permiso a nadie. Tiene recursos financieros. Y tiene recursos financieros, yo creo, y en eso no nos cabe duda a ninguno que se puede hacer. Claro. De ahí echar mano de los instrumentos excepcionales que la Constitución da para casos de emergencia como este a nivel del Ejecutivo. La Constitución es clara, y uno de esos, por ejemplo, es el artículo 13, donde obviamente también tiene que ver el sistema judicial sin pedirle permiso a la Asamblea. El artículo 13 de la Constitución habla de eso, y hay otros artículos que le dan potestad al presidente, al Ejecutivo, para poder crear precisamente estas situaciones excepcionales para combatir la delincuencia. Otra cosa que se puede hacer a nivel de centros penales es revertir a nivel administrativo el encarcelamiento discriminado de pandilleros en cárceles exclusivas para ellos, y hacer los ajustes a nivel de los centros penitenciarios para básicamente revertir el efecto negativo que se está teniendo, porque las cárceles hoy son verdaderas universidades del crimen, son verdaderos institutos de organización criminal. Entonces, esas 4 cosas, por ejemplo, ahorita se pueden hacer, y lo otro es potenciar las investigaciones, potenciar el laboratorio de investigación científica de la policía a lo que fue en sus mejores momentos, y todavía mejorarlo. Crear al interior de la policía nuevos mecanismos para levantar la moral y la disciplina del personal, que eso creo que hace falta muchísimo, porque ha permeado también ese tema y la parte del respeto a la autoridad de parte de la sociedad, que me imagino yo tiene mucho que ver también con el respeto que se han ganado o no claro, el cuerpo policial. Pero también seguir con los esfuerzos de depuración. Yo he visto casos, la mayoría inmensa de policías son buenos, tienen vocación, pero hay otros que son abusivos en la calle, son malcriados con la gente, y peor aún, son corruptos, o sea, piden la famosa mordida. Eso no se veía antes, y hay que tomar acciones de ese tipo. Y lo otro es básicamente hacer los esfuerzos conjuntos. Ya han ofrecido países como los Estados Unidos retomar algunos de los puntos que se discutieron dentro del enfoque del Plan Mérida. O sea, ahí he mencionado 5 cosas que no necesariamente requieren que la Asamblea Legislativa levante la mano en ningún sentido. Hablaremos a la vuelta de 2 meses cuando ya el ministro Munguía Payés implemente las acciones concretas. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, William, y un saludo a todos las personas que nos han visto. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por la fiel sintonía. Nos vemos entonces hasta el día de mañana.